Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy tenemos con nosotros al ministro de Europa y Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian. Señor ministro, bienvenido al estudio de France 24 en español en Bogotá. Merci. On va commencer avec les raisons de votre voyage. Empecemos por los motivos de su viaje. Usted está visitando dos países, Colombia y Cuba. Se sabe que tuvo reuniones con la Jurisdicción Especial para la Paz, el organismo de justicia transicional que surgió del acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano, que se reunió con el presidente electo, con la ministra de Relaciones Exteriores y otras personas. ¿Cuál sería su mensaje durante este viaje en un contexto en el que el nuevo presidente, el señor Iván Duque, anunció que le haría modificaciones a los acuerdos de paz, los cuales Francia ha respaldado de manera importante? El presidente Macron quiso que yo viniera a saludar al nuevo presidente de Colombia antes de su posesión. Lo hago con gusto. Y el presidente Macron también quiso que yo viniera aquí en primer lugar porque está el acuerdo de paz. Y, como usted lo sabe, Francia siempre ha respaldado el acuerdo de paz, que fue un momento histórico para Colombia. Primero, a nivel interno, para que Colombia pudiera empezar a vivir una situación pacífica tras 50 años de conflictos, de dramas, de muertes, de agresiones, de incomprensión, de violencia, y además también fue importante para Colombia a nivel externo porque estos acuerdos de paz le dieron a Colombia una fuerza, una reputación, un nuevo prestigio internacional que refuerza el lugar del país en América Latina y también en el mundo entero. Entonces vine a hablar sobre esto con el nuevo presidente y decirle también que Francia seguía respaldando este acuerdo de paz, el cual es esencial, según nuestro punto de vista, no solo para el futuro de Colombia, sino también para la lucha contra todos esos riesgos y amenazas que pueden desarrollarse en otros países. Creo que nos entendimos bien con el presidente Duque. No tuve la sensación de que fuera un presidente que quisiera poner en duda estos acuerdos. Al contrario, me dio la impresión de que quiere iniciar un proceso de reconciliación nacional para asegurarse de que estos acuerdos de paz no solamente regulen una parte de la historia de Colombia y de su lugar en el mundo, sino que también permitan, a nivel interno, de tener una reconciliación nacional. Sigue siendo un momento difícil porque la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz que pude visitar contribuye a ese proceso. Y Francia siempre respaldará a los actores que quieren que el acuerdo de paz pueda volverse permanente y pueda permitirle a Colombia asegurar su futuro en medio de una serenidad y de una paz. Eso fue lo que le dije a mis interlocutores. Pero la relación entre Francia y Colombia no está ligada solamente al acuerdo de paz. Tenemos una relación muy fuerte que se manifestó también a lo largo del año pasado por el año cruzado de relaciones entre Francia y Colombia, con más de 400 manifestaciones, tanto culturales, científicas, deportivas, y todo esto crea un vínculo, crea una fuerza que queremos reforzar primero con el lugar que ocupan las empresas francesas aquí en Colombia. Hay más de 200 empresas francesas presentes en Colombia. Francia es el primer empleador extranjero en el país. Entonces hay una historia y luego también hay muchas perspectivas hacia el futuro. Basta con ver esta instalación, una instalación de France 24 aquí, y que la redacción haya escogido Bogotá como sede. Veamos la segunda etapa de su viaje, la visita a Cuba. Según entiendo, se trata de la primera visita de un ministro de Asuntos Exteriores desde que el señor Díaz-Canel fue elegido como presidente. ¿Cuáles son las razones fundamentales de este viaje? ¿Se reunirá con el señor Díaz-Canel? Sí, me reuniré con el señor Díaz-Canel. Es un evento nuevo porque hay un nuevo presidente en Cuba y el presidente Macron quería que yo pudiera visitarlo también porque existe una relación importante entre Francia y Cuba. Hemos contribuido a la apertura progresiva de Cuba hacia el exterior. Hemos contribuido también al hecho de que se haya creado un acuerdo de diálogo y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba, y voy allá para manifestar nuestra voluntad de avanzar en ese sentido y de ayudarle a las autoridades cubanas a continuar con su movimiento, el cual es lento, pero que ahora se inscribe dentro de una lógica, dentro de una dinámica que queremos reforzar. Francia está muy presente en Cuba Hay inversiones importantes. con inversiones
comunicaciones, con las infraestructuras, con la hotelería, con el turismo, también con los intercambios culturales que son muy significativos. Todo esto lo iré a reforzar en una reunión, por primera vez, de un ministro de Asuntos Exteriores con el nuevo presidente, el señor Díaz-Canel. Nicaragua, la crisis en Nicaragua. El señor Ortega parece decidido a aplastar la rebelión en su contra. La OEA votó una resolución. Francia es miembro observador de la OEA. ¿Cuál es la posición del gobierno francés en cuanto a lo que está ocurriendo en Nicaragua? El rumbo que está tomando es insoportable y Francia condena estas violencias. Francia interroga al presidente Ortega sobre sus responsabilidades. Constatar que ha habido 300 muertos en poco tiempo en manifestaciones de represión organizadas por el poder central es inaceptable. Y entonces estamos completamente de acuerdo con las posiciones de la OEA sobre la situación en Nicaragua. Y hacemos un llamado a la serenidad, pero antes que nada a la interrupción de las medidas de represión iniciadas por el gobierno y a retomar un diálogo para llegar a una solución pacífica. En todo caso, condenamos esta situación. Y frente a Venezuela, la otra, digamos, gran crisis en América Latina. Bueno, ahí ya es el drama absoluto, porque es a la vez una crisis política insoportable, una deriva autoritaria del presidente Maduro y al mismo tiempo es una crisis social y económica que obliga a los venezolanos a irse de su país. Hay cientos, miles. En este momento es la segunda crisis migratoria del mundo, de la que se habla tal vez menos por fuera de América Latina que de lo que se habla de la de Siria, pero es una crisis migratoria de la misma amplitud, con los mismos sufrimientos, familias separadas, personas que viven en la incertidumbre de no conocer su destino y que son acogidas, bien que mal, en los países vecinos. Y Colombia contribuye mucho porque hay más de 1 millón de venezolanos que han emigrado por la presión, porque no pueden vivir en su país y porque llegaron a Colombia. Y no me refiero a los demás países. Francia no reconoció las elecciones que tuvieron lugar en Venezuela. La Unión Europea tampoco lo hizo. Y pensamos que son necesarias unas elecciones libres, bajo supervisión internacional, para que los venezolanos puedan expresarse realmente sobre su futuro. Y pensamos que al mismo tiempo es necesario ayudar a los venezolanos que han sido acogidos por el Alto Comisionado para los Refugiados, que los ayuda. Francia respaldará aquí en Colombia al Alto Comisionado para los Refugiados con $500,000. Los entregaremos para apoyar la acción a favor de los refugiados en Colombia, porque es aquí donde está la mayor cantidad de refugiados venezolanos. Pero esta situación no podrá durar mucho más. Es necesario que el presidente Maduro se dé cuenta del callejón sin salida al que está llevando a su país, de la responsabilidad histórica que tiene hoy manteniendo esta lógica insoportable que no tiene ningún futuro. México. Hay un nuevo presidente que acaba de ser elegido, el señor Andrés Manuel López Obrador, una figura que no es fácil de aprehender, digamos, algo difícil de predecir. ¿Cuáles son sus perspectivas? Es un momento importante frente al nuevo presidente de México. Es un momento importante en la historia de México. La llegada del señor Obrador es un giro histórico en la vida de ese país. Fue la decisión del pueblo mexicano. Francia tiene una relación muy fuerte con México. Primero, porque México es un gran país, miembro del G20, y tenemos una relación histórica con las autoridades mexicanas y con el pueblo mexicano que seguiremos cultivando. Pronto iré a México. Hemos establecido con ese país algo que llamamos una alianza que va más allá de una asociación. Es mucho más fuerte porque hay una dimensión económica, pero también hay una dimensión cultural, universitaria, científica, que queremos seguir cultivando, y es una relación que tendremos con el presidente Obrador una vez que se haya posesionado. Pero es cierto que es un cambio importante. Hay muchos cambios. Es un cambio histórico. Y es también así como lo perciben los mexicanos, por supuesto. Hablemos un poco de la relación entre Francia y América Latina. Es una relación muy antigua, viene desde la Revolución Francesa, desde los valores de la Revolución Francesa y de la Ilustración. Francia tiene 24 embajadas en América Latina,
250 alianzas francesas, unos 40 liceos o escuelas francesas. En estos tiempos en los que nos encontramos en América Latina entre el aislacionismo del señor Trump y el avance comercial, pero también un avance político de los chinos bastante importante, ¿cómo ve usted el rol de Francia en la región, en la que Francia tiene, yo diría, simpatías bastante importantes? Il y a des sympathies historiques, il y a un humus accumulé au cours des années, voire même des siècles. Hay simpatías históricas. Hay un manto acumulado a lo largo de los años, incluso de los siglos, con América Latina, que tiene que ver también con las referencias que hacían los fundadores de las independencias en el continente a los valores del siglo de las luces y a los valores de Francia. Pero ¿siguen vigentes estos valores? Porque en el contexto actual, en el que se ve a nivel internacional una especie de desmantelamiento sistemático de lo que hizo la vida en común del mundo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que el mundo finalmente se puso de acuerdo sobre los modos de regulación, de acción común, se puso de acuerdo para privilegiar el diálogo, la concertación, incluso la confrontación, pero en lugares previstos para esto y no con encuentros brutales de fuerza. Este periodo se está acabando por la voluntad norteamericana de volver a un aislacionismo, a una relación de potencia-impotencia, únicamente de bilateralismo de país contra país, tal país con tal país, por una lógica que no es la que defienden los europeos ni Francia y que tampoco es la que defienden los dirigentes de América Latina, que siempre han estado a favor del multilateralismo, es decir, de la construcción de modos de gestión del mundo que estén regulados y que surjan del intercambio, del diálogo, incluso de la confrontación, pero terminando todo con acuerdos. Pienso sobre todo en el trabajo en común tan importante que hizo Francia y la Unión Europea, también con los países de América Latina en cuanto al clima, que es un tema prioritario para los países latinoamericanos y sobre el cual queremos seguir trabajando. Y creo también en la voluntad de poder regular el conjunto de los temas comerciales con herramientas que se ajusten a ello y no con las relaciones de fuerza brutal. Esto crea una nueva dinámica. Y si quise reunirme con los dirigentes de Colombia, Cuba, México y también pronto el presidente Macron irá a Argentina para el G20, es porque este objetivo lo llevará Francia y también lo compartirán los países de América Latina. Y más allá de esto, queremos darle una nueva dinámica a la relación con América Latina que no esté únicamente basada en el pasado, aun si es muy importante referirse al pasado, pero que esté basada también en la cooperación universitaria, que es muy fuerte. Hay muchos estudiantes de América Latina en Francia, pero también hay estudiantes franceses en América Latina. La cooperación científica y también la voluntad de invertir en América Latina, porque Francia es uno de los grandes inversionistas dentro del conjunto de países latinoamericanos. Entonces, podemos esperar una prolongación del énfasis, llamémoslo así, que puso la administración Hollande ahora bajo el gobierno de Macron en relación con América Latina. Estamos inscritos en esa lógica y tenemos la voluntad de reforzar esta dinámica. Este es mi primer viaje aquí desde hace un año. Hubo otras urgencias y crisis mayores a nivel mundial que no permitían que viniera más pronto, pero aquí ya nos encontramos bajo una lógica realmente constructiva y virtuosa. Señor ministro de Europa y de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, muchas gracias por su presencia en el estudio de France 24 en español en Bogotá y muchas gracias por esta entrevista. A ustedes los invitamos a seguirnos en France 24 y france24.com.